Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un gusto compartir una clase más del área de Ciencias Naturales. Para los que no me conocen, mi nombre es Marjorie Sikiwa, quien va a estar acompañándoles en este periodo académico. Bienvenidos. Vamos a compartir el tema de hoy. Listo. Ahí me confirman si estamos apreciando la pantallita. Listo, bienvenidos chicos. Como tema de hoy tenemos composición porcentual de las moléculas. No sé si de pronto este tema a ustedes se les hace familiar, hemos escuchado algo, ¿no? Ya, de pronto ya tenemos relación con la tabla periódica. Sí, ¿no? Según el tema del título que nos dice composición porcentual de las moléculas, estamos hablando de qué? De química, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por composición entendemos que es la unión, en este caso, de dos o más elementos diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Vamos a ver nosotros qué nos dice la composición porcentual de las moléculas. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este pequeño párrafo? Homero Paredes, ya que tiene el micrófono abierto, ayúdenos leyendo este pequeño párrafo. Muy buenas noches, ¿cómo está señorita, compañeros? Una ley fundamental de la química afirma que con todo compuesto químico que esté formado por dos o más moléculas, dos o más elementos diferentes, estos se encuentran presentes en dicho compuesto en una cantidad o composición porcentual determinada, lo que quiere decir, por ejemplo, que el hidrógeno de aluminio, la fórmula AL, entre paréntesis OH3, que se obtenga en España tendrá el mismo porcentaje de aluminio, de oxígeno y de hidrógeno que el que se pueda obtener de cualquier otra parte del mundo. Conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada elemento que forma dicho compuesto está presente en el mismo. Ya, muy bien, muchas gracias, estimado Homero. Entonces, miren, en donde estemos, siempre, en este caso, nos vamos a manejar con la tabla periódica que es de forma universal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Conocida la fórmula del compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada elemento está, en este caso que está formado el compuesto, está presente en el mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros cuál es esa dicha fórmula. Miren, aquí nosotros tenemos una pequeña fórmula, ¿sí? Que nos dice fórmula química de un compuesto a través de su composición porcentual. Vamos a ver a través de los porcentajes. Ahora, ¿qué nos dice? Conocida la composición. Mucho ojo, pregunta de la clase en vivo, ¿no? Conocida la composición porcentual de un compuesto o una composición elemental en gramos, ojo, mucho ojo, en gramos. Se puede determinar su fórmula más simple mediante cálculos elementales. ¿Ya cuál es esta fórmula más simple? Esta fórmula más simple también se la conoce como fórmula empírica. ¿Ya? ¿Cómo se ha sabido llamar la fórmula más simple? Empírica. Ya, muy bien. Empírica de un compuesto. En la menor relación entre los números de átomos presentes, miren que aquí nos habla de átomos presentes en dónde? En una molécula de ese compuesto. Ya, miren los términos. A través de la composición porcentual de un compuesto, puede conocer su fórmula empírica. Ya, ahora vamos a ver, aquí tenemos el factor, es igual a peso real dividido o sobre peso calculado. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Aquí tenemos nosotros una fórmula, ¿sí?
donde a través de ejemplos nosotros vamos a ir descubriendo. ¿Qué nos dice? Las fórmulas ustedes saben que simplemente es cuestión de ir reemplazando datos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos un compuesto. ¿Qué nos dice? El análisis de una muestra de un compuesto puro revela que contiene en un 27.3% de carbono y en un 72.7% de oxígeno en masa. Determinar la fórmula empírica. Aquí nosotros vamos a ver cómo calculamos una fórmula empírica de tal compuesto. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué debemos considerar nosotros? Para resolver los problemas hay que considerar lo siguiente, que tenemos 100 gramos de perdón, compuesto. ¿Ya? Entonces, dada la composición, nos dice porcentual del mismo, de estos 100 gramos, corresponden, en este caso que nos dice el 27.30% al carbono y el 72.7% al oxígeno. ¿Ya? Entonces, de este 27.30 y el de carbono más el 72.7 de oxígeno, nosotros vamos a encontrar 100 gramos de compuesto. ¿Correcto? Hasta ahí no nos perdemos. Entonces, con ello se puede calcular el número de moles de átomos de cada elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los elementos? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles eran los elementos? Carbono y... Oxígeno. Ya, muy bien. Entonces tenemos estos dos elementos. ¿Cuánto nos dice que tenemos en el carbono? 27 puntos. 27.3. Muy bien. Y del oxígeno tenemos... Ya, 72.70. miren, allá tenemos los datos. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Tenemos un mol de átomos de carbono, ¿sí? Dividido para nuestra masa atómica. Recuerden, nosotros en química siempre vamos a acudir a nuestra tabla periódica y vamos a ver cuál es la masa atómica del carbono. En este caso, nuestra masa atómica va a ser 12.011. Bien, cuando supera al 5, le vamos a inmediar al inmediato superior, pero cuando no, simplemente lo dejamos con 2. Listo, entonces, ¿qué nos dice aquí la fórmula? Simplemente tenemos que, cuando nosotros encontramos este tipo de procesos, lo que tenemos que hacer es siempre multiplicar y dividir, ¿verdad? Entonces, todo número multiplicado por 1 siempre nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir para el número de nuestra masa atómica, que en este caso, si ustedes dividen 27.3 dividido para 12, ¿cuánto les va a salir? 2.28. Hasta ahí no nos perdemos, ¿verdad? Asimismo tenemos los moles de átomo de oxígeno. Sí, entonces tenemos 72.7 por un mol de átomos de oxígeno multiplicado, nos va a dar el mismo resultado y esto lo vamos a dividir, en este caso, para 16.0 gramos de carbono. ¿De dónde salía este 16.0 gramos de carbono? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Hola, hola. Perdón, licenciada, que me puede repetir. A ver, yo les pregunto que de dónde sale este 16.0 gramos de carbono. ¿De dónde decíamos? No, no me pusieron atención. Lice, mil disculpas, no le presté atención, es que todavía estoy yéndome a la casa, recién salgo del trabajo. Ya, muy bien. A ver, chicos, yo les decía, ojo, mucho ojo. Yo sé que de pronto debe ser aburrida mi clase, pero sí les pido que me pongan atención, ¿ya? Eso decíamos nosotros que vamos a encontrarlo en la tabla periódica, ¿sí? Es la masa atómica, ¿sí? Muy bien. Entonces, la masa atómica del carbono es, ¿quién me dice? Perdón, estoy confundida. Del oxígeno, estamos en el oxígeno. Es 15.99. ¿Ya? Pero como yo les había mencionado, que nosotros le vamos a redondear, se va
16. A 16. Listo. Entonces, al momento que multiplicamos y dividimos, nos va a salir una respuesta de 4.54. Si desean, lo van ustedes comprobando. Lo pueden hacer, ¿ya? Hasta ahí. ¿Comprendido? Sí, Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué nos dice posteriormente que tenemos que hacer para nosotros encontrar nuestra fórmula empírica? Vamos a dividir los dos números obtenidos, ¿sí? Se llega a una relación empírica entre ambos, a partir de la cual se tiene la relación de átomos en la fórmula empírica. La fórmula empírica corresponde al, en este caso, dióxido de carbono. ¿Por qué sabemos esto? Porque dividimos, en este caso, tenemos el carbono es igual a 2.28. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Elegir, en este caso, el número menor, nuestro resultado menor. Entre 2.28 y 4.54, 2.28 es el menor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo, mi resultado para el número menor, ¿ya? Entonces, aquí, por lo general, 2.28 para 2.28 siempre me va a dar 1, ¿sí? Y acá tenemos 4.54, que me sale la respuesta de acá, dividido por el número menor entre los dos, es 2.28, que me va a salir 2. Aquí nosotros vamos a copiar los nombres de los elementos, carbono y oxígeno. Cuando nos sale con 1, nosotros no lo debemos posicionar, ¿sí? Porque es simbólico, se supone que aquí tiene que haber 1, ¿sí? Y oxígeno tenemos ¿cuántos? 2. Entonces, así nosotros hemos encontrado la fórmula empírica del dióxido de carbono. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos nosotros a obtener la fórmula empírica, en este caso, de, a ver, vamos por aquí. Vamos a obtener la fórmula empírica Sodio. esto de aquí, ¿ya? Yo les voy a borrar esto de aquí. Ustedes me van a ayudar a desarrollar este ejercicio, ¿ya? Ya. ¿Cuál era el proceso? A ver, ustedes me van a ir diciendo y yo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer primerito? ¿Qué decía? A ver, ¿quién me ayuda? Poner el porcentaje de sodio. Ya, muy bien. El porcentaje de sodio de 2.4. ¿Qué más tenemos que hacer? Porcentaje de azufre y el de oxígeno. Ya, muy bien. A ver, ayuden a su compañera. Ya, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, ¿qué más teníamos que hacer? ¿Quién le ayuda? ¿Qué decía? Que hay que dividir para cuánto. ¿Para cuánto dividíamos? para uno, creo que. Ya, muy bien. Listo. Ya, muy bien. Entonces, aquí como tenemos que dividirlo para... a nosotros nos va a dar el mismo resultado. Ya posterior a ello, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿quién me dice el paso? Multiplicarlo. Multiplicar. Ya, muy bien. ¿Y esa multiplicación? Ya, ¿por qué tendremos que multiplicar? ¿Qué más? Después de multiplicar, ¿qué hacíamos? Después de multiplicar, ¿qué hacemos? ¿Cuál era el otro proceso? ¿Para qué teníamos que dividir? Por la masa atómica. Ya, a ver, en este caso, ayúdenme ustedes a ver cuál es la masa atómica del sodio. 22.99. 23. 32.4.
Pónganse de acuerdo. 22.99. Ya, cuando estaba en punto 99, ¿qué teníamos que hacer? Redondeamos, queda 23. Es Ya. Listo, muy bien. La masa atómica del azufre. Hola. ¿Cuál es? A ver, ¿cuántos estamos en clase? ¿Cuál es? 32, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? 45. 16. 16, muy bien. ¿Ya dividieron? ¿Cuánto nos da? ¿Ya dividieron? ¿Lo están haciendo? Hola, hola. Hola, ¿están conmigo? Sí, A ver, dice. ya, ayúdenme dividiendo, ¿ya? Ya, un ratito. ¿Qué pasó? Estamos haciendo, a ver. 1.40 creo que es. ¿Así está bien? ¿Listo? ¿El siguiente? Sí, creo. Tratemos de copiar con los 3 últimos números, ¿ya? A ver, ¿qué más acá tenemos? 1.02. Creo que Y aquí tenemos 2.018. 62. ¿Así están bien? ¿Les salió eso a ustedes? ¿Ya? ¿Qué decía que teníamos que hacer posterior a ello? ¿Para qué número tenemos que dividir para sacar la fórmula empírica? ¿Para el número mayor o para el número menor? ¿Qué nos dice la ley? ¿Para quién teníamos que dividir? Para el número menor. Ya listo, entonces aquí tenemos, ¿cuál será el número menor? 22.6. No, 0.706. Vamos a aplicar. eso, muy bien. 0.706. Eso, 0.706. Ese es el número menor. Para mi resultado menor me decía la forma. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a hacer nosotros la división. Aquí nos va a salir a cuánto. Nos va a salir a 2, 1 y 4. Entonces para escribir nuestra fórmula empírica, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente copiar nuestros elementos. ¿Ya? Acá tenemos el sodio, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Sí, lo copiamos con cada uno de ellos y lo ponemos en la parte de adelante. Aquí, en este caso, el azufre, ¿por qué decíamos que no se le pone nada? Porque se sobreentiende que encontramos la unidad, ¿correcto? Listo, y acá simplemente al oxígeno le copiamos el 4. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra fórmula empírica del sulfato de disodio. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, hola. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ninguna de mi parte. Ya, listo, muy bien. ¿Entendido cómo se saca en este caso la Listen, fórmula empírica? ¿por qué en el azufre puso 0? ¿Perdón? En el azufre creo que puso 0 ¿Puso y era 1. 0? ¿A dónde puse 0?
Ahí en el azufre acá abajo en el resultado puso 0, 4. No es 0, es O de oxígeno. Les O decía sea, que después del azufre no le puso el 1. aquí, porque se Sí. sobreentiende. Les decía que cuando nosotros tenemos una unidad, ¿sí? Simplemente sobreentendemos que tenemos aquí nosotros una, en este caso, de azufre. Por eso nosotros no lo Ah, colocamos. ¿Sí? ya. Gracias. Listo, aquí se me ha repetido este diapositiva. Miren, aquí nosotros tenemos una práctica. Nos dice el ácido ascórbico, se le conoce así en su nombre químico a la vitamina C, que contiene 40.92% de masa de carbono y 4.58 en masa de hidrógeno y 54.54% en masa de oxígeno. Sí, miren, todo esto contiene la vitamina C. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Determinemos la fórmula empírica del ácido ascórbico, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Establezca la fórmula molecular, nos pide como segundo punto establecer la fórmula molecular del ácido ascórbico, ¿sí? Del peso molecular real. Miren, aquí nos da el peso molecular, tenemos los porcentajes. Para la resolución del ejercicio debemos seguir una serie de pasos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Primero verifiquemos que todos los porcentajes dados por los compuestos estén en unidades de gramos. Vamos a verlo, ¿sí? Estos están en unidades, en este caso, de gramos. Sí, siempre nosotros vamos a encontrarlos en unidades de gramos. ¿Por qué? Porque nos dice masa y la masa se mide en Peso. gramos. Ahora, ¿qué nos dice? Pasemos a los moles. Pasemos a moles cada uno de los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la fórmula. ¿Ya? Tercero, ¿qué nos dice? Con base en las respuestas obtenidas, identifiquemos el valor menor y dividamos todos los resultados para este. ¿Sí? Lo que hicimos hace rato. Cuarto paso, si los resultados obtenidos son números enteros, pasemos al quinto paso. Si es un número entero, vamos a pasar al quinto paso. Caso contrario, que nos dice multiplique por cualquier número, pero siguiendo el orden. ¿Qué quiere decir seguir el orden? Desde el 1, 2, 3, 4, así hasta que nos dé un número entero. ¿Ya? Listo, entonces paso quinto, dice los resultados obtenidos presentan los subíndices del compuesto en el orden respectivo en el que fueron nombrados en el ejercicio. ¿Ya? Ahora el sexto paso dice para determinar si se trata de una fórmula empírica molecular debemos obtener el peso compuesto calculado y compararlo respecto al valor real, valor dado en el ejercicio. Y aquí vamos a ver la fórmula de factor que ya la vimos al inicio. ¿Ya? Y por último dice, si el factor es igual a 1, significa que tenemos una fórmula empírica. Caso contrario, o molecular. Caso contrario, debemos multiplicar cada subíndice, es decir, el resultado que saquemos por 2. ¿Ya? Vamos a ver este ejercicio. ¿Qué nos decía el primero? Tenemos el ácido ascórbico en gramos. Listo, lo tenemos. Ahora nosotros vamos a considerar el peso molecular real, que es de 176.14 gramos. Entonces, ¿qué nos dice como primer punto? Verificamos que todos los porcentajes dados de los compuestos estén en unidades de gramos. Ya, entonces tenemos que, en este caso, multiplicar por nuestro porcentaje de qué era, de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Qué decía? La masa, ¿qué representa? Gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para obtenerlo? Simplemente multiplicar. La masa, el peso en este caso, perdón, real, ¿por qué? Por el porcentaje. Listo, entonces, ¿cuál es nuestro peso real? 176.14 gramos. Si se dan cuenta, a todos se les pone el mismo valor. Solo va a variar el porcentaje. Listo, entonces aquí tenemos el porcentaje del carbono, tenemos del hidrógeno y tenemos del oxígeno. Y sumado esto a nosotros nos va a dar, en este caso nos tiene que dar el mismo número del peso molecular real. Sí, hasta aquí entonces hicimos el primer paso. ¿Alguna duda al respecto?
Sí entendimos este paso, ¿no? Sí, Sí, ¿no? listo. Ya, Sí. muy bien. Muy bien, vamos a ver el paso número 2. Dice, pasemos a moles cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hacíamos? ¿De dónde salía este 72.08? ¿De dónde salía este 72.08? Me regreso de la multiplicación que hicimos con los porcentajes y el peso real. De aquí salen estos valores. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que pasar nosotros a moles cada uno de los elementos. Sí, siempre vamos a multiplicar por 1 y esto lo vamos a dividir. ¿Qué significaba estos 12? ¿Qué significa eso? Nuestra masa Atómica. atómica. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, dividimos y transformamos. ¿Ya? Entonces, así mismo, el mismo proceso, multiplicamos, dividimos para nuestra masa atómica. No se olvide. Listo. Pasemos a la práctica 3. Ya, listo. Entonces dice, con base en la respuesta obtenida, identifiquemos el valor menor y dividimos todos los resultados para este. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuál era el número menor de todos estos? ¿Cuál es? El 6. Ya, A ver, muy no. bien. Sí, muy Ajá, bien. sí. Entonces, ¿qué decíamos? Que este resultado que obtuvimos lo dividimos para el número menor. Listo. Ahora, ¿qué nos dice aquí? El paso número 4. Si los resultados obtenidos son números enteros, todos los números son números enteros, ¿sí o no? No. No, muy bien. No. Muy bien, entonces, ¿qué decía que tenemos que hacer? Multiplicar, nos decía. Obtenidos los números enteros, como no salió un número entero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar Multiplicar, por un sí, en número orden. en orden. Entonces iniciamos 1 por 2, 2. Pero si multiplico 1 por 0.33 por 2, no me va a salir un número entero. No, no Entonces eso quiere salí. decir que no es el 2, ¿no? Entonces paso al 3. Y aquí me doy cuenta que aquí sí me sale un número entero. Sí, mi respuesta es un número entero. Entonces el número 3 ha sido el que debo establecer para todos. Listo, encontrado esto, vamos a hacer el paso 5. ¿Qué nos decía? Los resultados obtenidos representan los subíndices, ¿ya? ¿Cuáles son los subíndices? Aquí los tenemos. Del compuesto en el orden respectivo que fueron nombrados en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio, ¿cuál era el orden? Teníamos el carbono, el hidrógeno y el Déjame oxígeno. ir, sí. Ya, muy bien. Oxígeno. Listo, entonces, ¿qué nos dice? Que estos números de aquí tienen que ser puestos en el orden correspondiente. ¿Sí ven? 3, 4, 3. Listo, entonces aquí nosotros tenemos que en esta fórmula se encuentra formado ¿por qué? Por 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 3 átomos de Oxígeno. oxígeno. Listo, entonces hasta aquí nosotros encontramos una fórmula. ¿Cómo se llama esta fórmula? Fórmula empírica. Fórmula Muy Fórmula bien. empírica. Fórmula empírica. Listo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Vamos a determinar si se trata de una fórmula empírica o molecular. Sí, debemos obtener el peso del compuesto calculado y compararlo respecto al valor real. Ya, todavía no hemos terminado. Entonces, tenemos aquí nosotros que aplicar la fórmula del factor. Ya, entonces aquí tenemos el carbono. ¿Qué decía que tenía? Vamos a ver, el carbono tenía en este caso, sí está correcto, ¿verdad? Los átomos, sí, entonces tenía 3, 4, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos nuestra masa atómica por 3, nuestra masa atómica por 4, la masa atómica del oxígeno por 3, y esto a nosotros nos va a dar este resultado, sale de la suma de todas estas, ¿ya? Entonces, aplicando la fórmula del factor, que tenemos que hacer, dividir nuestro peso real, que era 176.14, para nuestras sumas, en este caso de los átomos, ¿verdad? Y ahora tenemos esta respuesta
de la división de 2. Ya, entonces aquí, ¿qué nos dice? Que tenemos que determinar si se trata de una fórmula empírica o molecular, ¿sí? Debido al peso del compuesto. Ya, vamos a ver. Si en este caso, el paso 7 nos dice, si el factor es igual a 1, significa que tenemos una fórmula empírica y molecular a la vez. ¿El factor fue 1, sí o no? No. No, entonces vamos al siguiente paso. Dice, caso contrario, debemos multiplicar cada subíndice. Aquí tenemos los subíndices, ¿sí? Por, en este caso, el valor que fue calculado, tenemos que calcularlo por 2, ¿ya? Entonces ponemos nuestro resultado, ¿sí? Y lo único que hacemos es multiplicar cada uno de los elementos por 2. Entonces, digo, el carbono, tenemos 3 por 2 es 6. muy bien. Entonces acá tenemos el hidrógeno, tenemos 4 por 2, 8. 8. Muy bien. Y acá tenemos el oxígeno, tenemos 3 de oxígeno por 2 es 6. ya, muy bien. Entonces, aquí de esta manera nosotros hemos encontrado ¿qué tipo de fórmula? La empírica. A ver, sí, empírica. ¿Qué molécula Ah, la encontramos? molecular. La molecular. La fórmula molecular. Bien, entonces acá adelante, hasta antes del ejercicio, encontramos la fórmula. Aquí está la fórmula empírica. Empírica. ¿Sí? Oye, entonces acá nosotros vamos a encontrar, a desarrollar nuestra fórmula molecular. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna, dicen. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué esperan ustedes de esta clase? ¿Qué les hace falta? ¿Ya damos por terminado o les hace falta algo? El punto extra, Liz. El punto extra, ¿verdad? Vamos a ver. Chicos, vamos a compartirles. ¿No quieren las preguntas de la clase en vivo? Vamos Sí, señorita, claro. Ustedes me ayudan, ¿ya? No se olviden, ustedes me ayudan. Listo, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la fórmula de un compuesto químico más sencilla? ¿Cómo se llama esto? ¿Fórmula empírica, fórmula periódica, composición o fórmula empírica? Fórmula periódica. Empírica. Fórmula empírica. Muy bien, recuerden que la fórmula más sencilla se llama fórmula empírica. Dice, conocida la fórmula de un compuesto químico, ¿es posible saber el porcentaje de la masa? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. Terminamos el intento. Tenemos paciencia con el internet porque se torna muy lento. No se olviden de enviar las 3 veces que les pide de confirmar, ¿ya? Y que ustedes van a obtener un resultado de 10. Listo. Entonces, aquí tienen para que puedan ustedes ya ingresar a las preguntitas. Sí, también para que sus compañeros que no pudieron ingresar a la clase lo puedan observar. ¿Ya? Aquí voy a poner pausa a mi grabación. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que ya se han adelantado a dar las preguntas de la clase en vivo y han sacado 5, 0, etcétera, etcétera. Por esta ocasión yo les voy a ayudar a quienes hayan ingresado. Si sacaron esa baja nota, les voy a borrar ese intento. ¿Les parece? Sí, Lisa. Yo hice mal. Ya listo. Entonces, chicos, voy a proceder a hacer eso, pero les ofrezco para el día de mañana, porque ahorita ya salgo bien tarde del trabajo y no voy a avanzar. Gracias, Lisa. Ya listo, entonces así quedamos. Cualquier cosa me escriben por interno y les voy a ayudar. Ya, listo. Esto no estoy grabando para que no se quede aquí. Esto es Ya, solo un privilegio gracias. que van a tener por haber ingresado a la clase. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Lisa. Ya.
Listo, estimados estudiantes. Hasta aquí yo les agradezco mucho su participación. Espero verles en la próxima clase. Y cualquier duda, inquietud, me escriben por interno. ¿Correcto? Sí, Lisa, incorrecto. Muy bien, gracias. Chicos, a ver, ayúdenme abriendo la camarita un ratito para tomar una captura de la evidencia de la clase de hoy, ¿ya? Listo, a ver. ¿Quién más se anima a abrir la camarita? ¿Ya? Sí. A ver, vamos a esperar. ¿Por ahí alguien más creo que se quiere animar a abrir la camarita? Sí, un minuto, por favor. No puedo, un minuto, se me va el tiempo. Ya listo. Ya, listo, chicos. Les agradezco mucho. Ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Gracias, Chao. Listi. Está bien, hasta luego.